Buenas tardes. Muy bien, como habíamos quedado, separamos la temática de domingos y de miércoles. Los domingos vamos a seguir estudiando los fundamentos y los miércoles dijimos que íbamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento. La clase pasada de miércoles, en cuanto a nuestro estudio secuencial de la Biblia, estudiamos el capítulo 1 en cuanto a la creación. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 2 y bueno, se empalma un poco con lo que hemos estado estudiando de lo de matrimonios. Pero como nos toca el capítulo 2, tenemos que hablar de esta parte y dejar este registro en cuanto a nuestro estudio secuencial, pues como que Dios quiere que refuercen este tema los que lo escucharon y los que no, pues que aprovechen, ¿verdad? Pero hoy podemos irnos un poco con más detalle, a diferencia de lo que vimos en el curso de matrimonios. Así que nuestro pasaje base, a diferencia, cuando vemos el tema de fundamentos no usamos un versículo base porque son muchos los pasajes que vemos. En este caso, como estamos estudiándolo secuencialmente, vamos a usar un pasaje en el cual nos vamos a anclar para tenerlo como base del estudio del día de hoy, y es Génesis 2:24, Reina Valera 60. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y bueno, partiendo de lo que habíamos definido en Génesis 1, quisiera que lo recordáramos en Génesis 1, 26 al 27, donde dice NBI, dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó el ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y vimos que esta palabra de señorear en la Reina Valera 60 o dominen en la NBI tiene precisamente como traducción gobernar o dominar. Pero dijimos que en el séptimo día, cuando Dios reposa, Él es quien está en control de todo. Así que claramente el ser humano es un ser subordinado. Quisiera que estuviéramos siempre muy claro eso, porque se nos pasa entender que están sujetos ante ellos tienen que dar cuentas a un superior. Adán y Eva son considerados gobernadores, pero sujetos bajo el control de Dios. Y luego, Génesis 1:28, vimos que ambos, Adán y Eva, fueron puestos en gobierno, ambos, ¿verdad? Dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y fíjate bien esta instrucción: sean fructíferos y multiplíquense. Así que tienen una orden, además de gobernar, se les ordena que se multipliquen, ¿verdad? Pregunta: ¿ese mandamiento sigue vigente o no? ¿Sí o no? Para hoy en día, ¿te debes multiplicar y llenar la tierra? Si me dices que sí, bueno, entonces ¿por qué tuviste nada más un hijo o dos hijos? O tres, o quizás los más extremos, 4, 5, pero no 12, 15, 20, como antes, ¿verdad? Ya ven que antes se tomaba muy literal este mandato, ¿verdad? Multiplíquense y llenen la tierra. Y bueno, 15, 20 hijos. Era considerado honroso que un hombre tuviera tantos hijos. ¿Es pecado que ahora tengamos 3, 4 hijos nada más? ¿Qué opinas? Y eso no lo vimos ni en el curso de matrimonios, ¿verdad? No tenía mucho que ver con el tema, pero preguntémosle hoy: ¿estás en pecado por no tener 15 hijos? Dices, bueno, no podría sostener 15 hijos, quizás la calidad de vida de antes, o los espacios donde podían vivir las familias. De hecho, tú puedes verlo en nuestra ciudad, cómo eran las casas de antes, a cómo son las casas hoy en día, ¿verdad? Hoy en día son pequeños cubitos. Y yo me acuerdo, la casa de mi abuela era una casa muy grande, y eso que no eran de clase, yo creo que ni siquiera clase media alta, y tenían una casa muy grande, y era, me imagino, necesario para albergar a tal número de hijos. Los terrenos estaban muy grandes,
no tenemos las mismas dificultades para la vida como hoy en día. Claro que tenía sus dificultades, ¿verdad? Pero quizás era más propicio para tener mucho más hijos, pero ¿estaremos en pecado ahorita por tener menos hijos? Bueno, si mezclamos el tema de la mayordomía y tienes que ser un buen administrador, ¿podrías hoy, honestamente, alimentar a 15 hijos y darles lo mínimo necesario para que puedan enfrentarse a la vida y a la sociedad que nos rodea? Es muy difícil que ahora pudieras sostener tal cantidad de hijos. Ahora, si aquí el mandato es multiplíquense, te fijas que no especifica cuánto es el número al que debes multiplicarte. Entonces podemos entender que es necesario que tengas hijos, pero no necesariamente especifica cuántos. Si una pareja dice, yo no quiero tener hijos precisamente porque no quiero batallar, queremos tener nuestra propia vida, como pasa mucho, sobre todo en la cultura americana, que no quieren tener hijos para no estropear sus vidas, para no estorbar a sus carreras. Bueno, eso es un punto de vista egoísta, ¿verdad? Yo creo que es sano que una persona que se casa tenga en plan tener hijos. Dios sabe a quién se lo concede y a quién no. Pero tener hijos es parte de un aprendizaje que no se obtiene de ninguna otra manera. Y es algo que te lleva a entender el amor de Dios como ninguna otra cosa te lleva a entenderlo. Así que no hay problema en que tengas pocos o muchos hijos, porque el mandato era multiplíquense, pero no está especificado cuántos debía tener. No hay un mínimo ni un máximo. Entonces, veamos que en el principio la idea era que también todos los animales, versículo 29-30, y los seres humanos comían plantas, ¿verdad? Luego, al final del sexto día, en Génesis 1:31, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vio la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Recordemos la palabra bueno, agradable, benéfico, digno, espléndido, bueno, encantador. Pero luego en el capítulo 2 tenemos una descripción más detallada del género humano. Ahora, hay un conflicto entre cristianos que piensan que este relato en capítulo 2 no tiene nada que ver con el capítulo 1. Algunos ven el relato de la creación en Génesis 1 distinto al relato en Génesis 2 y lo consideran distanciados por una cantidad indefinida de años. Algunos ven que en Génesis 2 es un relato distinto de la misma historia, pero sin todo el ciclo de tiempo que teníamos en el capítulo 1. En el capítulo 1 nos habla de tardes, noches y días, noches y días, noches y días, noches y días. En el capítulo 2 ya no se menciona nada de eso. Algunos piensan que el capítulo 2 da lugar a lo, como vimos la clase pasada, la evolución teísta. El pensar que hay un periodo indeterminado de años, que pueden ser miles o millones según ellos, entre lo que sucede en Génesis 2 y lo que sucedió en Génesis 1. Y precisamente por versículos como este, Génesis 2, 4-7, dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y te fijas, parece que está relatándonos otra vez la historia sin tomar en cuenta lo que ya se nos explicó, ¿verdad? Nos da más detalle y cosas que no nos dijo el capítulo 1, como por ejemplo que subía de la superficie un manantial. La palabra ahí es vapor, una especie de vapor que regaba. Aquí se nos traduce como manantial. Pero nos dice que formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dicen, ya ves, es un relato distinto. Pero a mí me parece que por lo que sigue hablando es un detalle de lo que sucedió en el día sexto. El punto difícil aquí es que tienes en capítulo 1 y el principio del 2 que llegó el séptimo día, ¿verdad? Y tienes en el capítulo 3 que justo inmediatamente después de que crea a Eva, caen en tentación. Y algunos piensan, el sexto día no ha acabado. Y el séptimo día aún no llega. Pensando en que Génesis 2 hace un relato distinto y luego Génesis 3 habla de la caída, y en Génesis 2 y en Génesis 3 nunca se nos habla del día de reposo.
Entonces, si esto es un detalle de lo que sucedió en el día sexto con la creación del hombre y de la mujer, dicen, tendría sentido pensar que Génesis 3, cuando habla de la caída, fue en el mismo día sexto. Y algunos dicen, bueno, ese reposo de Dios todavía no llega. Y cuando leen Hebreos y esas cartas donde hay un reposo pendiente, piensan que el día séptimo no se ha cumplido. Pero se vuelve complejo pensar como a principios del capítulo 2 dice que Dios creó el día séptimo, ¿verdad? Y lo santificó. Entonces, me parece que el conflicto que resulta en tratar de separar cronológicamente el relato de Génesis 2 con el relato de Génesis 1 te mete a más problemas que soluciones. Me parece que la manera más simple de entender es llevar la misma secuencia que tiene Génesis 1 y en el día sexto esto es lo que está sucediendo y en Génesis 3, cuando nos habla de la caída, ahí sí tendríamos que decir que hubo un periodo de tiempo desconocido, obviamente después del día séptimo. Pero cuando lleguemos más adelante a estudiar el reposo, sobre todo en la tierra prometida, que Dios dice que jura que no entrarán en su reposo, y el autor de la carta a los Hebreos utiliza esos pasajes para decir que todavía hay un reposo pendiente, cuando lleguemos a ese punto vamos a reconsiderar qué onda con el día séptimo y el reposo, si está pendiente o si se cumplió o qué pasa, ¿ok? Pero por lo pronto, en Génesis 2, 4 al 7 vimos que forma Adán, todavía no está Eva. Adán, la palabra se puede traducir como humanidad o género humano, pero también es un nombre propio. Puede referirse a la persona o puede referirse a la humanidad por completo. Luego, Génesis 2, 8 al 9. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos que Dios crea un lugar especial para tener comunión con Adán. ¿Te fijas? Esa área en particular delimitada donde Dios hace crecer estos árboles está diseñada para que Adán y él tengan comunión, para que convivan. La tierra es muy grande, ¿verdad? Y está llena de animales y aves y peces en el mar y monstruos marinos en el mar. Pero hay una ubicación definida donde Adán va a estar conviviendo con Dios. Y dice luego el versículo 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, fíjate bien. Es un ser, Adán fue creado para gobernar, ¿verdad? Junto con Eva, nos dice el día sexto, pero aún no se crea Eva. Entonces, va a gobernar y Dios le entrega un gobierno delimitado, tiene gobierno sobre las cosas de la tierra, los seres vivos, ¿verdad? Las aves y los peces. Y tiene una prohibición, ¿verdad? No debe comer de ese árbol. Así que, pregunto yo, ¿era Adán libre? ¿Sí o no? ¿Fue creado para que hiciera lo que quisiera? No. Tiene cierto grado de libertad, pero no es totalmente libre, ¿verdad? Porque tiene regulaciones, tiene dominio sobre ciertas cosas, no sobre toda la creación, y aparte tiene restricciones. No debes comer de ese árbol. Entonces, Adán tenía libertad restringida, ¿ok? No era totalmente libre. Lo que Adán puede hacer tiene delimitaciones y puesto que son leyes de Dios, hay consecuencias al desobedecerlo. El día que coma de él, ciertamente morirá. Así que tenemos que tener en claro que desde el diseño original del género humano es un ser subordinado con ciertas libertades concedidas y tiene también restricciones que debe cumplir. Luego dice en Génesis 2:18, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y vimos en el capítulo 1 que siempre al final de cada día Dios decía que todo era bueno, ¿verdad? Aquí nos dice que no todo era bueno. El hecho de que Adán estuviera solo no era bueno. Entonces, hay una contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 nos dijo que en el día sexto
Dios dijo que todo era bueno. Y en este pasaje, en versículo 18, tienes a Dios diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando Dios creó, ¿las cosas eran buenas o no? Porque aquí parece que creó algo que no es bueno. Entonces, ¿era Adán malo? ¿O cómo es posible que Dios cree algo que no es bueno? Dios crea a Adán y luego dice, no es bueno que esté solo. Ah, caray, entonces ¿por qué lo creas así? Si todo lo que creas es bueno, ¿por qué creaste a Adán de una forma que no es buena? Bueno, por eso es importante que recordemos lo que vimos en Fundamentos cuando veíamos el lenguaje antropomórfico y cómo se nos explica lo que Dios hace, pero en factor del tiempo. Sería imposible explicarnos lo que está sucediendo a un nivel de la eternidad, donde no hay tiempo. La eternidad todo es se dice, es un instante eterno. No puedes dividir las cosas en pasado, presente y futuro. En la eternidad todo está presente ante Dios. Entonces no puedes entender cómo es que Dios crea las cosas o cómo es que fue avanzando de día en día si no tienes el concepto del tiempo. Ahora, notemos que en Génesis 1 se nos dice que Dios dijo que todo era bueno, pero al final del día. Eso implica que Dios fue creando las cosas y en este caso crea a Adán, pero no es el plan dejar a Adán solo. Aún no termina su diseño. Entonces dicen, no es bueno porque está incompleto, le hace falta una parte, pero no significa que Adán fue creado malo porque se le diga que no es bueno que esté solo. ¿Ok? En factor tiempo, Dios va creando las cosas de manera gradual. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos la santidad? Vimos que la santidad es algo gradual. Dios desde la eternidad decretó y ordenó. Él sí puede decretar, ¿verdad? Nosotros no. Él decretó y ordenó que vamos a llegar a la estatura de Cristo. Y es un hecho, pero en el tiempo no lo vemos realizado. En el tiempo no tengo la estatura de Cristo, ni tú ni yo. Vamos gradualmente creciendo. Así que lo que en la eternidad Dios dijo que se cumpliría, en el tiempo no lo podemos ver de inmediato. Entonces, cuando Dios crea a Adán, también hay un proceso gradual para que se cumpla el diseño que Dios propuso para Adán, porque estaba considerada también Eva. Pero en cuestión del tiempo, aún no se ha manifestado por completo la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la voluntad decretiva? Dijimos que la voluntad preceptiva es aquello que Dios ha revelado, que tú sabes que eso es lo que a Dios le agrada, lo que Él quiere. Y la voluntad decretiva es la que secreta. Ahora, ¿en qué voluntad estaba la idea de crear a Eva? ¿Preceptiva o decretiva? Desde la perspectiva de Adán. Estaba en la decretiva, era oculto para Adán. Así que fíjate que hay mucha similitud en la vida diaria con lo que está sucediendo ahí. Dios es el mismo todavía. El hecho de que Dios haya decidido hacer algo contigo, pero tú no lo sepas, esa es su voluntad decretiva, oculta. Y yo no tengo idea de lo que va a pasar hoy y mañana, el día que se cumpla lo que Dios dijo, entenderé que eso siempre estuvo listo para que sucediera. Eso fue ordenado por Dios, pero era para mí imposible saberlo. Entonces, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada, según la NBI, no es que Dios esté reaccionando conforme va creando las cosas de manera que va agregándole mejoras, sino que en su voluntad secreta no se le había revelado a Adán que no iba a estar él solo. Pero desde la perspectiva de Adán, la voluntad preceptiva es gobierna, ¿verdad? Pero ¿podría cumplir con el mandato de multiplicarse o todavía no se le daba esa instrucción a Adán? Todavía no se le pudo dar esa instrucción a Adán. Por eso yo hablo que no puede separar este capítulo de Génesis 1. Porque en Génesis 1, en el día sexto, es claro que Dios los creó para que gobernaran. Pero en Génesis 2, en este relato, aún no se le da la orden a Adán. ¿Cómo se le iba a dar esa orden si es incapaz de cumplirla, verdad? Entonces a él lo que se le asignó primero es cuida el Edén. Pero el objetivo es que gobiernen sobre toda la tierra. Él y Eva. Pero Adán no tiene idea de eso. Adán es creado y se le asigna que cuide el jardín. Y es todo lo que sabe. Esa es la voluntad preceptiva. Eso es lo que él sabe que Dios ya ordenó. Pero no tiene idea lo que Dios ya decretó que sucediera. Entonces, cuando dice que le hará ayuda idónea, o según la NBI adecuada,
Ya lo hemos visto y lo vimos en el curso de matrimonios. La palabra ayuda es socorro, protección, y la palabra adecuada es visible, opuesto, enfrente. Entonces, no es el ayudante ideal, sino el socorro que lo complementa. El socorro opuesto, es decir, de entrada, cuando Dios dice que le hará ayuda idónea, demuestra que Adán fue creado insuficiente. No está capacitado para cumplir con la tarea que se le va a asignar, que aún no se le asigna. La tarea que Dios ya determinó para él, pero que Adán no conoce. Entonces, vemos claramente que cuando Dios crea a Adán, es Adán insuficiente para cumplir, y por eso Dios dice esto no es bueno, necesita su contraparte. Así que Adán fue creado también con la necesidad de una contraparte, donde digo que con la contraparte pueda ser complementado. Ahora, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, la ley idónea, Dios lo dice para sí, ¿verdad? O para el lector. No le comunica nada a Adán. Adán no está consciente de esa necesidad. Y antes de suplir una necesidad que Adán no sabe que tiene, se asegura que Adán esté consciente. Vamos a Génesis 2, 19 al 20. Dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, ese es un pasaje que en la NBI parece afirmar que apenas Dios está creando las cosas, ¿verdad? Dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo. Pareciera que primero hizo a Adán y luego hizo a los animales. Pero la palabra que confunde ahí es entonces, que no está en el original. El versículo 19 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra. Y en nuestro idioma eso parece indicar la palabra entonces, que es después de haber puesto a Adán a cultivar el Edén. Pero si lo leemos en la Reina Valera 60, el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Así que la palabra entonces no está ahí. En el original no está. Entonces no nos está diciendo que es un acto seguido, sino que nos está recordando que Dios había formado todo eso, lo cual embona correctamente con Génesis 1 en el día sexto, que primero habían sido creados los animales y después el género humano. Así que este versículo, tengamos cuidado al leerlo para tener en claro que no está hablando como algo que siguió después de haber hecho a Adán, sino como un resumen. Jehová Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos. Está recordándonos que Dios había creado todo eso y los trajo para que Adán viese cómo los había de llamar. Entonces, es en ese momento donde Adán va a obtener conciencia de que no hay contraparte para él. Obviamente, al ver a cada animal en parte masculina y en parte femenina, él se da cuenta que él no tiene una contraparte. Ahora, Adán fue creado hermafrodita al principio. ¿Qué opinas? O sea, era hombre y mujer al mismo tiempo. De hecho, alguna tradición judía dice que la parte de enfrente era hombre y la parte de atrás era mujer. Y que Dios los separó. Y entonces ahora sí los tenías por separado, pero andaban juntos, la cara de Eva acá y la cara de Adán acá. Eso no sé cómo lo concluyes, porque aquí no lo encuentro en ningún lado, ¿verdad? Pero, ¿qué crees tú? ¿Adán fue creado hermafrodita? O sea, él dijo, pues me voy a embarazar, ¿y se embarazaba? ¿O qué? Bueno, precisamente por eso el detalle de que no es bueno que el hombre esté solo, indica que no puedes tomar a Adán como un ser que estaba completo. ¿Me explico? Porque si él ya está completo y Dios dice que no es bueno que esté solo, entonces ¿cuál es el problema? No le haría falta nada, no necesitaría un complemento. Pero si Dios crea a Adán incompleto, intencionalmente, y luego le asigna una tarea que lo lleva a entender que está solo, y luego entonces suple a su pareja, podríamos comprender que esa
insuficiencia de Adán es lo que hace que Eva sea el complemento. Si tú los ves como hombre y mujer en un mismo ser, ¿por qué no es bueno que esté ahí? Dice, pues porque no lo podía ver. Pero imagínate que tienes un mismo cerebro y tienes lo de Adán y lo de Eva al mismo tiempo. ¿Serías incompleto? A mí me parece que no puedes argumentar que a Adán le falta una contraparte, porque ya la tendría, aunque en su espalda, ¿verdad? Entonces, bueno, aún dentro de las tradiciones judías, no todos sus sabios están de acuerdo, ¿verdad? Y cada uno interpreta distinto y cada uno de los judíos en aquel entonces y hoy en día todavía deciden qué corriente toman. Pero dice Génesis 2:21 al 22, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, fíjate bien cómo Dios hace las cosas. Tú, para el caso de los que estén solteros, normalmente tienen la duda de si se van a casar o no algún día, ¿verdad? Y algunos luchan con la idea de que se quieren casar y otros luchan con la idea de que no quieren casarse. Muy pocos están dispuestos a esperar lo que Dios les quiera dar. Entonces, o tienen una lucha con que se quieren casar o una lucha con que no quieren casarse. El punto es que eso ya está ordenado por Dios, pero tú no sabes, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber que ya llegó el momento en el que te vas a casar? ¿Cómo podrías darte cuenta? Porque se vuelve una necesidad. No sé si me explico. ¿Cómo llegó el momento para que Adán conociera a su mujer? Cuando se volvió necesario. ¿Por qué se volvió necesario? Porque se vio consciente de que estaba incompleto. A todo hombre y a toda mujer les debe llegar una edad, conforme al decreto de Dios, en los que van a experimentar esa necesidad. Y esa necesidad, obviamente, si tú andas en los caminos de Dios, como también hay un pasaje que dice que deleítate en la ley de Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ahí la palabra concederá no está bien traducida. Ahí la palabra es pondrá. Deleítate a sí mismo en el Señor o en su ley y Él pondrá los deseos en tu corazón. ¿Ok? No es te los concederá, porque ahí conviertes a Dios en el genio de la lámpara. De que, a ver, si yo ando bien, entonces le puedo pedir lo que yo, mis deseos se los puedo pedir y me los va a conceder. No. Si tú estás en la ley de Dios, te deleitas en Él, Él te va a poner los deseos en tu corazón. Entonces, Dios ya sabe que va a crear a Eva y que Adán tiene un problema. Adán no sabe. Dios le asigna una tarea y Adán se da cuenta que está solo. Surge la necesidad de una contraparte y entonces Dios se la proporciona. Si Dios no le hubiese dado esa tarea a Adán, quién sabe cuánto tiempo le hubiera tomado darse cuenta de que le hacía falta una parte. ¿Ok? Así que si tú estás siguiendo las cosas de Dios y normalmente estudias su palabra y tienes una relación con Él, no tienes por qué preocuparte de si un día llegará o no llegará a tu pareja, porque Dios se va a encargar de que cuando eso sea ya necesario para ti, va a haber una necesidad clara en ti. Entonces, cuando conozcas a la persona adecuada, si es que se te concedió, no nada más podrás pensar que te resulta atractiva, sino que va a ser algo, va a haber algo en ti que te va a hacer consciente de que es necesario estar con esa persona. Por eso un cristiano no debiera angustiarse en cómo va a saber si una mujer es la correcta o si un hombre es el correcto, porque estando en los caminos de Dios, vemos claramente que Dios, como en el caso de Adán, primero lo hace consciente de su necesidad y después la suple. Y lo que queremos es que Dios nos diga ya cuando ni siquiera tenemos la necesidad. Nada más queremos saber o nos queremos adelantar. Hay un tiempo para cada cosa, dice la Escritura, y el tiempo de Adán se cumplió después de que le puso nombre a todos los animales. ¿Cuánto se tardó? ¿Quién sabe? Ese es un problema para la hora de pensar que todo esto sucedió en el día sexto, porque dice, ¿a poco en un día le puso nombre a todos? Y van pasando todos corriendo, que todos los animales. Y él así rápido, tú, ¿cuántos eran? No sé, nos vamos a enfrentar a ese problema en el arca de Noé. Sé cuántos cabían en el arca. ¿Cuántos animales puedes meter ahí? Sobre todo porque eran 7 de un tipo y creo 2 del otro tipo. Del puros y de los impuros. Ahorita, ¿cuántos animales hay? ¿Cuántas especies?
Pues, ¿quién sabe? Porque todavía siguen descubriendo nuevas. ¿Pudieron caber todas en el arca? Claro que no. Ahora, ¿pudo haber nombrado Adán todos los animales en un solo día? Depende de cuántos eran, ¿verdad? Pero ya lo mencioné en la clase pasada. ¿Había pingüinos? O sea, Adán vio uno y dijo, ¿este es pingüino? ¿O no había pingüinos? Porque los pingüinos necesitan un clima específico, ¿verdad? Congelado, que no existía en los tiempos de Adán y Eva. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia describió que estaba toda la tierra en un lugar y lo demás era mar. No existe el concepto de los polos. Los polos que tenemos hoy en día y los continentes fueron a raíz del diluvio. Entonces no puedes explicar a los pingüinos en el arca de Noé. Pero eso no significa que un ancestro del pingüino no estaba en el arca de Noé. Porque una cosa que los cristianos afirmamos es la adaptación. Una especie de animal puede sufrir cambios necesarios o innecesarios según sea el caso, y cuando se reproduce puede heredar esas modificaciones que gradualmente dan a una especie distinta. Pero nosotros bíblicamente reconocemos un género. Es decir, un perro, por más que se adapte, no va a dejar de ser perro. Un gato, por más que se adapte, no va a dejar de ser gato. Un ave, por más que se adapte, no va a dejar de ser ave. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Por eso quería yo sacar aquí el tema de que, bueno, ¿cuánto tiempo se tomó Adán para ponerle nombre a todos los animales? Dicen, no puede ser que estés en el día sexto. Puede ser, dependiendo de la cantidad de animales a los que tuvo que ponerle nombre, ¿verdad? Entonces, después de eso, vimos Génesis 21-22. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ahora, esta palabra en el original, presentó, tiene muchas posibles traducciones y se usa de muchas formas. Se puede traducir como mover algo de un lugar a otro, llevar algo a un lado, o incluso se puede traducir como entrar en relación con algo. Ahora, cuando dice aquí, hizo una mujer y se la presentó al hombre, me parece que decir que se la llevó simplemente por transportarla de un lugar a otro lugar no tiene mucho sentido. Pero como esta palabra permite traducirla como entrar en relación con algo, o alguien, con alguien, no puede ser con algo, entrar en relación con alguien, tendríamos que estar hablando de que cuando Dios le presenta a el hombre, a su mujer, está haciendo mucho más que simplemente mostrarle a lo que creó. Cuando es Dios quien entrega a la mujer al hombre, y luego vemos la declaración que Adán hace, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el capítulo 3, cuando en la caída Dios primero le pregunta a Adán qué fue lo que pasó. Que si te fijas, está Adán, él ya había recibido ciertas restricciones, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y había recibido reglas, trabajo en cuanto a cultivar y cuidar el jardín, y luego le presenta, le lleva a Eva, la pone en sus manos, se la entrega. Eso hace referencia a una responsabilidad que Adán niega. Pero lo veremos un poco más en el capítulo 3 para analizar con más detalle esa palabra. Así que la mujer es tomada del hombre, y aquí hay otra cosa interesante. La primera mujer viene del hombre, pero todos los hombres de ahí en adelante, ¿de quién vienen? De la mujer. Así que no puedes decir que sin mujeres no habría hombres, ni sin hombres mujeres. No puedes desligarlos, ¿verdad? No puedes decir, mujeres, ustedes vienen de nosotros. Bueno, nada más Eva. Todas las demás vienen de las mujeres. Entonces decimos, bueno, todos dependemos de las mujeres. No es cierto, porque si no hubiera habido primero un hombre, no habría mujer. Así que no puedes decidir quién es más importante de los dos, porque sin uno de los dos no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Ahora, cuando lo toma de la costilla, la palabra es tsela, curva, lo toma de un costado. Exactamente no podríamos asegurar qué fue lo que tomó, pero al tomarlo de un costado, de una parte curva del hombre, es probable que sea una costilla, por eso se traduce así.
Y bueno, versículo 23 dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Ahora aquí recordamos palabras del apóstol Pablo que nos decía, cuando hablaba de la resurrección, dice, uno es el cuerpo de las aves, una es la carne de las aves, ¿verdad? Otra es la carne de los peces, otra la carne de los animales, otra es la carne del humano, y otra será la carne cuando tengamos un cuerpo nuevo glorificado. Cuando dice Adán, esta sí es carne de mi carne, habla de que él está consciente de eso, ¿verdad? De que precisamente Eva es como él, a diferencia de todos los demás animales. Así que vemos que Adán tiene mucha capacidad para razonar y para entender lo que Dios le pide que haga, para entender las restricciones y para hacerse cargo de un jardín, para cultivarlo y cuidarlo. De manera que cuando fue creado, le faltaba su complemento, pero tenía la madurez necesaria para cumplir lo que se le asignó. En el principio no hay nada bíblico que nos indique que venimos de un proceso evolutivo donde el hombre fue a adquirir capacidades. No es que fue creado y después anduvo medio chango y haciendo cosas y descubrió el fuego y luego descubrió que podías matar cosas y herramientas y nada de eso es compatible con la Biblia. La Biblia claramente enseña que desde que Adán fue creado ya tenía la capacidad necesaria, intelectualmente hablando, ya tenía la capacidad para razonar como para entender qué le podía pasar si desobedecía a Dios, tenía la capacidad de razonar también para entender cómo se debe de cuidar un jardín particular, tiene capacidad para discernir, inventar cierto número indefinido de nombres para los animales sin repetirlos, de manera que también tiene la capacidad de ser creativo en cuanto a inventar nombres. Cuando ve a Eva, pues imagínate el gustazo, ¿verdad? La palabra mujer, cuando dice se llamará mujer porque del hombre fue sacado, es Isha, ¿verdad? Y veíamos que varón y hembra los creó, decía en Génesis 1, hace referencia a macho y hembra. Y cuando dice aquí, será llamada mujer porque del hombre fue sacado, aquí la palabra es mujer Isha y hombre es Ish, que se puede traducir como esposa y esposo. Así que Génesis 1 nos dice que los creó varón y hembra y el mandato de multiplíquense. Y en Génesis 2 nos dice que fueron creados esposo y esposa. Por eso quise hacer énfasis en la palabra cuando dice se la presentó al hombre, porque tiene que ver también con una posible traducción de entrar en una relación. De manera que Adán entendería que aquí hay un matrimonio en el sentido de la institución. O sea, el matrimonio no es una invención humana, es un diseño de Dios. Que a los humanos ahora no les funcione, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque no la saben usar. De hecho, muchos piensan que el matrimonio es firmar un papel, ¿verdad? Dicen, ¿para qué? Si nos amamos, ¿para qué firmamos el papel? Pues así nos quedamos. Piensan que el matrimonio es firmar un papel. Y me parece que ese es el problema del asunto, ¿verdad? Hay que traerlos al curso de matrimonio. O pasa de los audios, que ya se acabó el curso. Porque claramente es mucho más que firmar un papel o simplemente el hecho de vivir juntos, ¿verdad? Pero bueno, crea Dios el matrimonio, esposo y esposa, y en Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Y es el pasaje inicial, ¿verdad? Los dos serán una sola carne. Y aquí también dice, el hombre deja a su padre y a su madre, hombre es esposo, se une a su mujer, que es esposa, Isha, y los dos se funden en un solo ser, y ese es el objetivo. Aquí podría tener sentido la orden de Dios de multiplíquense y gobiernen la tierra, ¿verdad? Hasta este punto, no antes. Así que no podrías hablar de Génesis 6 como un periodo indefinido, simplemente partiendo de que el relato es distinto. Podemos entender que no se les pudo dar el mandato desde el principio porque Adán estaba solo. Ahora que están los dos, pueden cumplir con el mandato que se les va a asignar y entonces tienen, ahora sí, la capacidad de gobernar todo lo que Dios les va a entregar, porque ahora sí está completo, un solo ser. Notemos bien esta parte. Adán era un solo ser y luego de una parte de Adán crean a otro ser cuyo propósito es que estos dos sean uno. Así que en cuanto al punto original, Dios quiere seguir teniendo relación con un solo ser,
formado por dos individuos. En ningún momento está pensando Dios, quisiera que pusiéramos atención en esto, en tener relación individual, en el sentido de ser separado de Adán y Eva, sino que si ellos son un solo ser, Dios se sigue relacionando con ellos como si fuesen uno solo. Así que cuando hablamos de relación con Dios, es incorrecto que en el matrimonio uno de los dos aventaje considerablemente al otro en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes funcionar como un solo ser ante Dios de esa forma. Es decir, cuando tú te acercas a Dios con mucho tiempo y relación con Dios, tu forma de orar y tu forma de esforzarte día a día va a ser muy diferente al que tiene poco tiempo o poca relación con Dios. El que tiene poco tiempo o poca relación con Dios va a estar angustiado por muchas cosas que el que tiene más madurez no. Y se vuelve muy complejo que uno esté arrastrando al otro para avanzar. Es muy difícil vivir como un solo ser cuando hay una disparidad muy grande en cuanto a tu relación con Dios y el conocimiento que tienes de su palabra. Por eso, el hombre tiene que asegurarse de que si él es el que está abajo, ¿qué tiene que hacer? ¿Dejar que su esposa lo guíe? No, él tiene que asegurarse por crecer. Y si su esposa está en una situación más abajo que él tiene que asegurarse de subirla a su nivel. No se puede, bíblicamente hablando, que cada quien tenga su historial con Dios y muy independiente, porque entonces no son un solo ser ante Dios, ¿verdad? La comunicación también es muy importante. Pedro nos enseña que el hombre tiene estorbo en sus oraciones y está mal con su esposa. Imagínate que entre ellos no se hablan o no se comunican lo que está sucediendo. Cuando el hombre levante sus oraciones ante Dios, ¿de qué le va a hablar? ¿De él? ¿O también debería hablar de su esposa? No de parte de su esposa, porque su esposa tiene que orar, pero tiene que ver la problemática de los dos. Es decir, cuando un hombre ora, no puedes orar simplemente pensando en ti. Si quieres estar bien ante Dios, tienes que orar, obviamente, en cuanto a ti, pero también en cuanto a la relación con tu mujer. Porque yo puedo decirle, Señor, ayúdame con esto, con estas decisiones y lo que sea, cámbiame en esto y esto y lo otro, pero es incompleto si no considero la otra parte de mi esposa. Porque si tenemos comunión y conversamos, voy a estar consciente de lo que yo tengo que cambiar para agradarle a ella. Así que en mis oraciones, lo que yo puedo pedirle a Dios para mi vida en cuanto me cambie, tiene que estar también fundado en las necesidades que mi esposa tiene y que yo debo suplir. ¿Me explico? Cuando la pareja ora, a veces cada quien se enfoca en su rollo, ¿verdad? Y luego dicen, bueno, queremos ser como si fuéramos uno, pero pues no nos entendemos y entramos en conflictos, es que no sabía que tú querías esto. Eso pasa porque no se hablan entre ellos, ¿verdad? Si se hablasen entre ellos y se informan uno a otro de las cosas que ocupan, necesitan, les gusta, no les gusta, tienes muchísimo más en qué enfocarte a la hora que tienes un tiempo de oración con Dios. Tú puedes pedir, Señor, ayúdame con esto. Y quizás tu esposa sabe que tu problema es otro y no ese. Y si tu esposa hablase contigo y te dijera, oye, como en mi caso, Hernán, tú tienes este problema aquí, esto me está generando conflicto, cuando yo voy a orar con Dios, no puedo ignorarlo. No puedo decirle a Dios, mira, pues allá que Vero te pida sus cosas, yo me enfoco en mí, ayúdame a mí. No, mi principal tarea tendría que ser, Señor, cámbiame para hacer lo que mi esposa necesita. Así que fíjate bien, Dios crea a Adán, crea al Edén para relacionarse con él. No es bueno que Adán esté solo. Crea a otro y les dice, ustedes tienen que ser como uno. Aún en nuestra relación con Dios, tenemos que buscar estar de acuerdo en lo que hacemos. Si yo pido a Dios que me cambie, pues imagínate, mi carácter, y mi esposa está consciente de mi problema de carácter y le pide a Dios que me cambie en mi carácter, ¿será algo que Dios no querrá contestar? El día que me cambie a mí, voy a estar feliz yo y va a estar feliz ella, ¿verdad? Voy a conocer más a Dios yo, la va a conocer más ella. Si cada quien está en su rollo, ni siquiera podemos darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en mi contraparte. Pero bueno, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, pone la principal responsabilidad en cuanto a la entrega en el hombre, ¿verdad? Por ahí salió en el curso de matrimonios algunas preguntas.
Como por ejemplo, ¿qué pasa con esto si la mujer no debe separarse de su papá y su mamá? O sea, ¿te puedes ir a vivir a la casa de tus suegros para que ella no se separe? ¿O de qué nos habla aquí? No te está diciendo que la mujer no se va a separar, ¿verdad? Lo que te está poniendo aquí en claro es de quién es la principal responsabilidad. El hombre deja a su padre y a su madre, y eso implica que se rompe una relación, no totalmente, sino que pasa a un nivel secundario, el padre y la madre y los hermanos, y ahora lo primario es su esposa. Y esa entrega es de por vida, ¿verdad? Así que obviamente que la esposa también tendría que dejar a sus padres, pero no está especificado aquí porque pone la principal responsabilidad y sobre todo el primer paso a la iniciativa del hombre. Lo podemos ver en los tiempos de Jesús y antes, incluso cuando Sansón. El hombre es quien tomaba la iniciativa, tenía que presentar una dote, una muestra de su capacidad para sostener a la mujer. Tenía en la costumbre que darle un buen regalo al papá, que era la dote, y en el caso de Isaac, cuando Dios manda a su siervo, hasta el cuñado le tocó dinero, ¿verdad? Le tocó regalo. O sea, al papá de Rebeca y a su hermano, órale, para lucirse, quedó bien con los dos. Ellos dijeron, pues por mí no hay bronca, preguntémosle a la muchacha, y la muchacha dijo, yo sí me voy. Sin haber visto al pelado, ¿verdad? Nomás se apantalló según la costumbre, ¿verdad? Dijo, no, pues sí. Y así se hizo, pero vemos que es el hombre quien empieza o quien toma la iniciativa para iniciar el matrimonio, cosa que se ha perdido hoy en día. Quizás me voy a parecer anticuado, ¿verdad? Pero me parece que la idea de que la mujer se dé su lugar en una relación, al grado de que la mujer no ande detrás de los muchachos, sino que se asegure que el muchacho pase todas las pruebas necesarias para estar con ella. Ahorita ya con todo lo que hay en el mundo y el reggaetón y todas esas cosas, está totalmente perdido ese asunto, ¿verdad? Pero hay mucho valor, bíblicamente hablando, en la mujer que se conoce valiosa a los ojos de Dios. Desde la perspectiva bíblica, es el hombre quien tiene que demostrar que es capaz de hacerse cargo de ella. Desde la perspectiva bíblica, el hombre tendría que demostrar que es suficientemente hombre para poder hacerse cargo de ella. Y eso, muchachas, no se va a lograr si tú andas atrás de ellos. Porque vas a agarrar al que te guste y quién sabe si es capaz, quién sabe si tiene el interés, quién sabe si es lo suficientemente hombre. Cuando una mujer se pone, como dirían, sus moños, que aunque a algunos les parece que es ser presumidas o engreídas, yo me voy a esforzar por educar a mis hijas de esa forma, para que el que realmente esté interesado se esfuerce en demostrar que tienen lo necesario para hacerse cargo de ellas. Es un filtro. Tantas dificultades que yo he visto en parejas que se casaron porque no conocían al hombre y resulta que era un inútil y bueno para nada. Pero pues como tenía su atractivo, con eso bastó. Pero ya en la vida de casados se le fue quitando lo atractivo y le quedó nomás lo inútil. Y pues ya la balanza, pues ni cómo compensarla, ni cómo decir, bueno, pero pues está guapo, porque se le quitó, ¿verdad? Y luego investigas un poco más, sí, pues porque la muchacha ni siquiera se tomó el tiempo de conocerlo, la muchacha ni siquiera le puso trabas, simplemente le gustó y dijo, vamos pues. Y va a decir, no, pues me salió malo. No, es que tú no lo escogiste bien, ¿verdad? Le diste el acceso sin ponerle filtros. Así que es anticuado, pero es sabio. Que una mujer se asegure que el hombre que a ella le gusta o considera o piensa que quizás Dios le está poniendo la necesidad de que él pase una serie de filtros por su propio bien. En este caso, si el hombre va a dejar a su padre y a su madre, ¿de qué va a vivir? ¿De amor? No se puede. Ahora dices, bueno, está pobre, entonces no me voy a casar, dirán las muchachas, porque está pobre. No, es que no se trata de la pobreza, sino de la independencia. ¿Me explico? Porque si él es independiente y cree en Dios,
sabe que la promesa de Dios es que no nos dejará sin comida, ni sustento, ni vestido, ¿verdad? Eso implica que él se va a esforzar y va a hacer lo que puede sin descuidar lo más importante, porque sabe que Dios ha prometido sustentarnos, porque él está consciente de nuestras necesidades. Así que el hombre que es independiente puede enfocarse a hacer las cosas correctamente, y Dios con el tiempo puede prosperar sus manos, ¿verdad? Y aunque nunca se ha prosperado y esté en un nivel socioeconómico bajo, como quiera va a ser un buen esposo porque tienen claras sus prioridades bíblicamente hablando. En cambio, el que no es independiente, aunque tenga mucho dinero, va a ser un inútil toda su vida, porque necesita que alguien le resuelva sus problemas, necesita que alguien le enfrente con los problemas. ¿Me explico? Por eso pongan mucha atención, mujeres, aprendan del diseño original. El hombre dejará a su padre y a su madre. Si el muchacho que te gusta no tiene ni la edad, o ni la experiencia, o ni la disposición de enfrentar el mundo con tal de estar contigo, no lo tomes, no lo aceptes, huye. No creo que sea dentro de la voluntad preceptiva de Dios, no creo que sea el matrimonio en ese tipo de casos con un hombre así sea recomendable. Si es pobre o no, eso Dios se lo quita fácil, ¿verdad? Si no es independiente es un mal síntoma. Dios se lo puede quitar, pero te arriesgas, ¿verdad? Ahora, no es bíblico vivir en la casa de los padres porque el hombre es el que tiene que dejar a su padre y a su madre. Es decir, lo recomendable, obviamente que puede haber una etapa en la que resulta difícil, y yo he conocido cristianos auténticos que se apegan a otro pasaje. Dijo Pablo que si te vas a estar quemando es mejor casarse. ¿Recuerdas ese pasaje? Dice, yo te recomiendo que no te cases, pero si te vas a estar quemando, cásate. Y ha habido parejas de jóvenes que no tienen los medios económicos para casarse, pero se están quemando. ¿Qué aplica ahí entonces? Bíblicamente hablando, dicen, hay que ayudar a que estos se casen antes de que empiecen a vivir en pecado. Y lo que yo he sabido que algunas iglesias hacen es que entre todos ayudan y aportan, aquí les dirían padrinos, ¿verdad? Ese caso lo vi en Estados Unidos, aportan para que puedan casarse, porque no tienen los medios, y si van a estar quemándose de aquí a que junten los medios, lo más probable es que no lo van a soportar y van a pecar. Así que para evitar ese pecado en la vida de estos jóvenes, en ese caso la iglesia se involucra para ayudarles a casarse, e incluso les ayudan dónde vivir temporalmente mientras se encuentran un lugar, y de esa forma se hacen las cosas bien sin el peligro constante a quemarse. ¿Me explico? Por eso, imagínate que como iglesia se viera esa necesidad, y qué clase de noviazgo es apoyado. Hay mucho. Vamos a empezar a hacer conferencias para los jóvenes porque me preocupan mucho, la verdad, y necesito que sepan estas cosas. Un noviazgo no es algo independiente de la iglesia. La iglesia puede ayudar en el noviazgo para evitar que pequen. Pero bueno, es otro tema que, si Dios quiere, veremos más adelante con los jóvenes. El punto es que tiene que dejar a su padre y a su madre, y como vimos en este caso, la iglesia pudiese apoyar para evitar que pequen y que las cosas se hagan de forma correcta. Si son una misma carne, una sola carne, vemos que el propósito desde el principio es que sean como un solo ser, y dado que la mujer no es el ayudante ideal, sino que son una sola carne y ella es el socorro visible y opuesto, su complemento, vemos que en el diseño original los dos gobiernan. No puedes decir que Adán era mayor a Eva, pero sí podemos hablar de una responsabilidad. Adán tenía más responsabilidad que Eva, y lo vemos claro en el capítulo 3, cuando Dios pregunta primero a Adán qué fue lo que pasó, sabiendo Dios que Eva fue la que había pecado primero. Entonces, no puedes hablar de quién es mayor o menor, porque ambos son una sola carne, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser dos si son uno? Génesis 1:5 dice, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y la palabra uno aquí es ejad, se traduce como uno, no habla de algo en singular, sino de una unidad compuesta.
Día y noche forman un día. El candelabro de 7 brazos, la instrucción es que será una sola pieza. La tapa del propiciatorio con los 2 querubines eran una sola pieza. Habla otra vez de Haz. No está hablando de algo en singular, sino una unidad compuesta. Y ese es el enfoque del matrimonio, de que esta unidad compuesta es la misma que se utiliza para hablar de Dios en Deuteronomio 6:4. Reina Valera 60 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es la palabra de Haz. Así que el matrimonio, en esencia, nos debe hacer entender la Trinidad. Obviamente en un aspecto muy limitado, ¿verdad? Porque no somos un solo ser, no somos una sola esencia, pero debemos funcionar como uno. Y eso nos debe de abrir un panorama que es imposible que obtenga soltero. Porque cuando tienes que tener una contraparte tuya, que necesariamente son distintos para que sea tu contraparte, y tienes que ponerte de acuerdo en todo, tienes un pequeño destello de cómo funcionan las cosas en la Trinidad. Obviamente la Trinidad funciona perfectamente y nosotros muy deficientemente. Pero el proceso de saber negociar, saber buscar el bien de tu pareja, bíblicamente te capacita para el servicio en la iglesia. Entonces es muy importante que entendamos esta unidad compuesta, que más adelante, sobre todo en el tema de fundamentos que estamos estudiando en la iglesia, vamos a empezar a estudiar con los dones y las responsabilidades que implica. Pero bueno, entonces el matrimonio originalmente es un reflejo de la gloria de Dios. Y luego dice el versículo 2:25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y eso es muy interesante porque habla de una transparencia total, ¿verdad? Fíjate bien entonces, los dos son uno, eso implica que podían estar desnudos porque tienen plena confianza uno en el otro, plena comunicación, plena búsqueda por cumplir la orden que Dios les encomienda, por incluso adorar a Dios, porque ambos lo tenían que hacer. Y eso demuestra la gravedad del adulterio de la cual Jesús habla, que en el principio varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que Dios determinó que estuviera unido es tan sagrado que el hecho de que uno de los dos tenga relaciones sexuales con otro invalida lo que Dios había unido. Bíblicamente hablando, se rompe totalmente el hecho de que eran un solo ser. Queda invalidado, hay una separación. No pueden volver a ser uno. En ese sentido, si uno de la pareja decide mantener ese tipo de pecado. Pero, bíblicamente hablando, también puede haber restauración. No importa cuán grave haya sido el adulterio. Cuando Dios concede un arrepentimiento a la persona que pecó, que adulteró, si Dios realmente le concede el arrepentimiento, ese matrimonio se puede restablecer. Así que bíblicamente es razón suficiente para el divorcio, el adulterio, pero no necesariamente es definitivo, porque Dios puede restaurar el matrimonio. ¿Ok? Así que aún teniendo la opción de divorciarte, el consejo es que busques la reconciliación. Pero si la persona afectada le es imposible desear la reconciliación, porque está dañada, etcétera, etcétera, se recomienda que pase tiempo antes de que tome esa decisión, y si a pesar del tiempo su deseo de separarse es consistente, entonces bíblicamente no hay impedimento para que se separen. Así que más adelante estudiaremos este punto de la profunda unión que hay en una pareja, tanto intelectualmente como físicamente, y como es muy importante para el propósito que Dios le ha dado a las personas en cuanto a los dones y talentos que estudiaremos en el tema de fundamentos. Ahora, desde ese entonces tenemos por la definición de la palabra pecado que claramente está prohibido todo lo que sea opuesto a un solo ser en la pareja. Si Adán y Eva
no estaban de acuerdo y no podían llegar a un acuerdo para mantenerse como un solo ser, estaban en pecado, aunque no hubiese ley, ¿verdad? Sí, en este caso obviamente era imposible que Adán fuera adúltero, ¿verdad? Cuando nomás está Eva. Pero conforme se van reproduciendo, existía la posibilidad de que tanto Adán como Eva adulteraran. Si eso sucedía, era pecado, aunque no estuviera la ley de Moisés. Porque el pecado implica errar al blanco, ¿verdad? Hacerlo incorrecto. Entonces, de entrada, ya tenemos una parte interesante para cuando analicemos el diluvio. Todos fueron juzgados y condenados, aunque no había ley, porque todos conocían el diseño original. Y voluntariamente hicieron lo opuesto al diseño original. Así que eran merecedores de la pena de muerte. Los que murieron en el diluvio no eran inocentes. Y no puedes argumentar que no estaban conscientes de la ley porque había ley. Precisamente por el diseño original y la cercanía que tenían con esos eventos, todos eran conscientes de que estaban pecando aunque no hubiera ley. ¿Me explico? Entonces, para nosotros y para todo el género humano desde ese momento queda establecido el matrimonio como una institución inquebrantable por mandato de Dios y que solo la maldad del hombre podría destruirlo, como vemos más adelante. Entonces, de aquí entendemos que este es nuestro propósito para las parejas y los matrimonios, pero en su contexto hay algo más importante que voy a empezar a explicar en otros temas. Pero de entrada recordemos que en el contexto de cuando se escribió Génesis, esto es, después del Éxodo, antes de que muriera Moisés, dicen que entre el 1445 y 1045. Digo, sí. En ese periodo de tiempo están vagando en el desierto. Están esperando a que muera toda la generación que Dios dijo que moriría para que todos los descendientes puedan entrar a la tierra prometida. Van a entrar a lugares donde las naciones son totalmente perversas y para ellos el matrimonio no tiene ninguna validez. Fíjate bien cómo Dios decide instruir a esa generación que va a entrar a la tierra prometida dándoles los principios fundamentales de dónde venimos, de manera que ellos pudieran entender que hay un solo Dios, porque a las naciones donde van son politeístas y tienen muchos dioses. Número 2, les enseña qué es el matrimonio y por qué. Porque a las naciones a las que van no tienen en cuenta el matrimonio. Les enseña el mandato en cuanto a multiplicarse, porque cuando van a llegar allá se van a multiplicar y corren el riesgo, que vamos a ver más adelante es una prohibición, de no entregar tus hijas a los hombres extranjeros, ni que tus hijos se casen con extranjeras. Entonces, aunque para nosotros tiene mucho valor ahorita, para la vida real y entender cuál es el diseño original, para la generación de israelitas que iba a entrar a la tierra primitiva, a la tierra prometida, era fundamental que entendieran cuál es el concepto. Y luego tenemos que Moisés les permite el divorcio. Y a la luz de esta información vamos a estudiar cuál es el conflicto que Jesús encontró cuando le pusieron a prueba preguntándole si era lícito divorciar o no. Porque dice Jesús que Moisés les permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. Y es interesante porque desde el diseño original Jesús dijo, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero por causa de la dureza de su corazón, Moisés les permitió dar carta de divorcio. Así que vamos a encontrar cómo Dios tolera ciertas cosas a la nación israelita bajo el medio ambiente que los rodea y después decide, allá en el Nuevo Testamento, que ya no es tolerable. Entonces hay muchas cosas que estaban haciendo las naciones paganas que iban a ser atractivas para los israelitas, como dijo, los discípulos dijeron cuando oyeron a Jesús en cuanto al divorcio, dijo, si tal es la situación del hombre no conviene casarse, porque para ellos el matrimonio, así como las naciones paganas, el matrimonio era totalmente distinto. Entonces se está instruyendo a la generación que va a entrar a la tierra prometida para que se mantengan alejadas de las prácticas paganas en cuanto al matrimonio. Así que por ahí hasta aquí le dejamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Este libro se escribió para los israelitas, ¿verdad? Cuando leemos este libro tenemos que tener cuidado de tener el contexto correcto para saber aplicarlo a nuestra vida. Pero sabemos en la Escritura, después en el Nuevo Testamento, que se nos dice que todo eso se escribió para darnos ejemplo, para que conozcamos de Dios. Jesús dijo que todas las Escrituras, empezando desde Moisés, hablan de Él. Entonces vamos a esforzarnos por encontrar la forma en la que debemos aplicar esto, y en el caso de Cristo, Pablo nos dice que la relación entre Cristo y su iglesia es como la del esposo y la esposa. Así que en este capítulo de Génesis tenemos apuntando hacia lo que Cristo iba a hacer por su pueblo y el tipo de relación que tiene. En el capítulo anterior vimos que, partiendo de Juan 1:1, toda la creación fue llevada a cabo por el Verbo, ¿verdad? Ahí es donde encontramos a Cristo en el capítulo 1. En el capítulo 2, en cuanto al diseño, y sobre todo en el capítulo 3, cuando veamos con quién están hablando Adán y Eva, vemos que ya estaba apuntando algo que iba a suceder después, ¿verdad? Así como Dios planeó la relación con Adán y lo vio como un solo ser, la Biblia dice que la iglesia es un solo ser también. Así que sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Dios quería relacionarse con Adán como si fuese uno, y luego crea a Eva y le dice: ustedes deben de ser uno. Y luego en el Nuevo Testamento está la iglesia, son muchísimos, y dice: ustedes deben de ser uno. Vemos entonces que desde aquí está hablándonos de la forma en la que Dios quiere relacionarse con los suyos, y siempre desde la perspectiva uno a uno. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos todo este tiempo que estamos estudiando, Señor, para pedirte que nos llenes de conocimiento y sabiduría. Es necesario tener el conocimiento, Señor, para que nos sirva como parte de la armadura que nos has dado para defendernos de las artimañas del diablo, Señor, para poder citar la Escritura como conviene cuando es necesario, pero también te pedimos que nos des la sabiduría para aplicarla a nuestras vidas, Señor, para saber cómo llevar esto que estamos estudiando a la vida diaria. Te pedimos, Señor, por los matrimonios aquí en Árbol Plantado, para que puedan buscar en conjunto hacer lo que tú demandabas como diseño original. Te pedimos por los que están solteros, Señor, para que sepan esperar en ti, para que las mujeres entiendan el valor que tienen y los hombres entiendan el sacrificio y la entrega que deben de tener para cuando Dios les entregue su esposa. Concédeles capacitarse, Señor, desde antes, en la medida de lo posible, para que estén listos para enfrentar los problemas que el matrimonio tiene, y que como iglesia nos podamos ver beneficiados en cuanto a matrimonios bíblicos y a parejas que lleguen a formar un matrimonio y que empiecen desde un noviazgo bíblico, Señor, para que todos podamos entender la importancia de ser un solo ser para quienes se les ha concedido en el caso de matrimonio, y como iglesia, Señor, para servirte como un solo cuerpo. Así que, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, nos hagas comprender y también pongas el querer como el hacer, para que llevamos a la práctica todo lo que estamos haciendo, para que tú seas glorificado en todo. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano, por favor, y le llevan el micrófono. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Ahorita sobre la ley que comentabas a los israelitas, que no podían dar a sus hijos o a sus hijas a otras tribus. En la actualidad yo creo que se sigue cumpliendo eso en nosotros los cristianos, porque Pablo nos invitaba a que no nos uniéramos a yugo desigual. Y si nos vamos con otras tribus o otras costumbres, rompemos esa ordenanza que nos dejaron, ¿no? Para que podamos llevar las cosas de Dios como Él nos pide. Podría darse ese tema, ¿no? Sí, y vale la pena aclarar que no era racismo en el Antiguo Testamento ni complejo de superioridad en el Nuevo, ¿verdad? Es decir, ahora no es que desprecies a una persona porque no es cristiana, porque sabemos que todos somos a imagen de Dios, todos tenemos el mismo valor. En el Antiguo Testamento estaba prohibido casarse con otras naciones, no por racismo, ¿verdad?, sino porque sería imposible que seas un solo ser cuando una parte quiere servir a Dios y su contraparte no le interesa.
Así que ese mismo criterio sigue vigente en el Antiguo y en el Nuevo. Y tengo otra pregunta. Cuando estuvo poniendo Adán los nombres, comentaste que se tardó un día, y que era, o bueno, así dice en el texto que... Bueno, a mí me parece que por la narrativa tendríamos que tenerlo incluido en el día sexto. Ok. En los Salmos 90, el capítulo 4, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día, Uh-huh. de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y en Primera de Pedro también dice que porque 1000 años son para ti lo que para nosotros es un día. Uh-huh. Entonces ahí podríamos concluir que en la creación se estaba hablando de que eran 1000 años. Podríamos llegar a esa... Me parece que eso no sería una interpretación correcta en cuanto al contexto de los pasajes. Porque cuando nos dice los dos pasajes que citas, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿nos está poniendo una escala de medición o nos habla de la eternidad de Dios? Que si el objetivo es hacernos ver la eternidad de Dios, de que a Él no le afecta el tiempo, no puedes usarlo como una escala de conversión. Sería descontextualizar ese pasaje, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del autor al decir precisamente esas palabras? Hablar de la eternidad de Dios. Me parece que es incorrecto sacar el contexto de la eternidad de Dios y tratar de usarlo como una escala para irnos a un pasaje que no tiene ninguna conexión con esos dos que citaste, ir a Génesis y tratar de aplicarle esa medida de conversión. Me parece que no es respetar el contexto de los pasajes. Entonces estaría refiriendo también lo que te digo, segunda de Pedro, dice, amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, refiriéndose exactamente a la eternidad de Él, que para Él el tiempo realmente no le representa nada. Por eso no sería correcto tratar de hacer una conversión basada en esos pasajes. Gracias. Acá había otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta tiene una motivación que quisiera aclararla una vez que me responda. No es mala, sino que quiero hacer bien. Cuando habló acerca de Adán y Eva y los dos como un solo ser, y entonces los dos gobiernan, así lo dijo, me gustaría saber sobre qué gobiernan los dos, sobre qué institución, o si sobre la creación, o sobre qué. Bueno, dice Génesis 1 sobre los animales terrestres, los peces y las aves. Y las plantas se les da para comida a todos en general. Entonces, el dominio que ellos ejercen no es en el sentido de que ellos hacen lo que quieren, sino nos habla de una especie de mayordomía, donde ellos tienen que administrar todo eso que Dios creó, y lo primero que vemos es que a Adán se le pone a cultivar el huerto, cultivarlo y cuidarlo. Dios lo creó, pero la tarea de Adán es mantenerlo y administrarlo. Entonces, el gobierno que tiene Adán y Eva, puesto que son subordinados de Dios y todo es bueno, la idea es mantener todo de una manera correcta y administrada. La creación en cuanto a, dado que van a empezar a crecer, ¿verdad? Y van a empezar a multiplicarse, todas esas implicaciones que pudiesen generarse en cuanto a comida, repartición de tierras y todo eso, ellos son los que están en control de mantener todo administrado. Eso es lo que podemos entender con el gobierno que se les entrega sobre todo eso. ¿Habla más de administración que más de autoridad? Sí, porque si todo es bueno en ese sentido, ¿podrías pensar en una situación donde ellos requirieran autoridad para poner orden? Eso es el punto. Okay. Quizás después de la caída entenderías que tuviesen autoridad para ordenar o doblegar o detener algo, pero cuando todo es bueno y hay reglas en la naturaleza para el crecimiento de plantas y todo eso, la única explicación que me parece que queda es la de administración. Pero no como de gobierno a personas, por ejemplo. O sea, no quererlo aplicar esto como los dos gobiernan
en la iglesia, como hablando de pastoras. Podríamos aplicarlo en el sentido que Jesús dijo, el mayor sirve al menor. Cuando hablamos de el gobierno de la iglesia, cosa que vamos a estudiar en Fundamentos, hablamos de una forma de mayordomía, donde los que están en autoridad, si tienen los requisitos bíblicos, son los más maduros, y ellos son los más capaces de poder ayudar al que va creciendo en su madurez. Por eso es que el mayor sirve al menor, porque tiene que administrar todo lo que sucede en la iglesia para que todos vayan creciendo, para que todos usen sus dones y que todo sea para la edificación del cuerpo. Digamos que hay una similitud, porque aunque estamos sujetos a maldad y a pecado, se supone que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. En la iglesia tenemos el concepto de disciplina, pero el gobierno de la iglesia es administrar al cuerpo de Cristo para que crezca. Ok. Porque, bueno, yo conozco a buenos esposos, pero están en un grado de autoridad y se ve que complace a su esposa, pero se ve que le da autoridad sobre otros ministerios. Entonces, ¿cómo? Sí. O sea, complace a su esposa y le da autoridad sobre ministerios por complacerla. Yo creo. Lo he vivido muy de cerca y entonces creo que ahí ya se están combinando dos cosas distintas. Bueno, en cuanto al gobierno de la iglesia, está definido por ancianos y diáconos. Y por el propio original vemos que había diaconisas. Y entonces una mujer puede tener cierto ministerio como a su cargo, pero nunca el control de la iglesia. Entonces, el hecho de que un hombre le asigne un ministerio a otra, me parece que habría que aclarar el sentido, ¿verdad? ¿Él lo está mandando como si fuera el único o se están delegando cosas a su esposa? ¿Quién le autorizó? O sea, habría que ver más contexto para ese entonces. Es decir, ¿una mujer puede estar a cargo de otro hombre? Depende de la situación. Por ejemplo, si ella... O a cargo de otra mujer que es esposa de un hombre, es decir, el hombre no está a cargo, o sea, es como que si le estuviera quitando la autoridad y el deber del esposo para hacerse cargo de la esposa. No en el sentido de la vida del individuo, sino del servicio para edificación. Imagínate el caso de Priscila y Aquila, que tomaron a Apolos para instruirlo correctamente. La mujer está instruyendo a un hombre, porque está incluida en la instrucción tanto Priscila como Aquila. Y en ese sentido no hay ningún problema, porque es una edificación del cuerpo de Cristo, en este caso Apolos, y lo que está haciendo Priscila no es gobierno sobre la iglesia, sino la capacitación a un individuo en particular. Pudiese haber mujeres que capaciten a otras mujeres, sí, que capaciten a hombres en temas específicos, sí, pero la prohibición bíblica es en cuanto al gobierno de la iglesia, en el sentido de que son ellas las que dirigen o las que tienen autoridad sobre la iglesia. Si tú entras a un salón donde una mujer tiene la tarea de asignarte, por ejemplo, enseñarte la doctrina fundamental del árbol plantado, está sujeto a la autoridad de la clase que ella tiene, ¿verdad? Pero eso no significa que ella tiene autoridad sobre la iglesia. Entonces, estas distinciones son necesarias hacerlas a la hora de que hablamos del gobierno de la iglesia. ¿Me explico? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? Buenas noches. Cuando comentabas, Hernández, que los hijos o las hijas deciden por una persona y a veces no se dan el tiempo de conocer, sino que pues al rato se clavaron y salió malo el muchacho, bueno. Le salió borracho. Le salió flojo. El punto es, nosotros tendríamos que tomar desde que si son cristianos nuestros hijos, las decisiones deberán ser las correctas. Y en su caso esperar a que Dios les envíe a la persona indicada, cabría esa como una, vamos a decir, una indicación a nuestros hijos de que espera en Dios y Él pondrá a la persona indicada para tu vida.
¿Es correcto eso o ya estamos ahí nosotros queriendo manipular para que ellos esperen en algo que ellos en su momento tendrán que decidir en su vida? Bueno, ahí habría que considerar que una característica de la madurez que se pide por ejemplo, cuando hay requisitos de ancianos y diáconos, no son requisitos propios para ellos, sino son señales de madurez. Y una de las señales es tener control o gobernar bien tu casa, que tus hijos sean obedientes, incluso Tito habla de que sean creyentes. Entonces, si yo tengo una hija creyente y sigue los pasos de Dios y se enamora de un muchacho y mi hija todavía está bajo mi casa, bajo mi control, yo no puedo simplemente dejarla decidir sola por el temor a equivocarse y mi responsabilidad ante Dios de no haber hecho algo por evitarlo. Pero tampoco me parece tengo autoridad al grado de que decida por ella en su vida. Entonces, creo yo que la tarea del papá es orientar en la medida de lo posible y hacerle ver a sus hijos que cuando Dios está haciendo algo, hay ciertas señales que te pueden llevar a identificar si eso no es Dios, de manera que ella pueda tomar una decisión consciente e informada, partiendo de la sabiduría que le puede haber dado a mí como papá, y que ella pueda tomarla en cuenta para su decisión. Pero si es mayor de edad, a fin de cuentas va a decidir lo que ella quiera, ¿verdad? Pero mi trabajo sería tratar de orientarla en la medida de lo posible. Si ella rehúsa los consejos y hace neciamente, me parece que yo no soy culpable ante Dios, porque yo cumplí con mi tarea de orientar e instruir. Pero sí cabe la posibilidad de decirles, tú espera, ora y Dios pondrá la persona indicada para tu vida. Sí, de hecho, es que bueno, entre creyentes hay quienes tienen esta idea de que tú decides quién va a ser tu pareja y la otra perspectiva es Dios te va a mostrar cuál es tu pareja. Y me parece que es fácil decidir si partimos desde la predestinación y el control de la soberanía de Dios. Porque si realmente Dios ya tiene todo ordenado y todo sucede en base a su plan, es imposible que tú vayas y escojas en ese sentido, ¿verdad? Tendrías que decir, bueno, como eso ya está ordenado, obviamente no me voy a encerrar en una habitación y esperar a que me llegue la pareja, ¿verdad? Pero mi tarea está limitada no a escogerla, sino a identificarla, que es muy distinto. Pero sí es válido. Sí, yo creo que esa postura se apega más a la Escritura que a la idea de que escoge que tú quieras, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más? Acá adelante, sí. Buenas noches. Pastor, estoy tratando de aprender la diferencia entre exégesis e eisegesis, cosa que gracias a ti he escuchado, antes no lo había escuchado. Entonces, según el relato de esta noche, veo un Adán quemándose. Siendo exagerado, diría, oye, pues es que mientras él le estaba poniendo los nombres a los animales, vio que estaban ellos, ¿qué palabra es? Teniendo relaciones, ¿verdad? Y pues se le antojó. No, en ningún momento. No, te estoy diciendo. Pero en ningún momento puedes deducir eso de la Escritura. Estoy siendo exagerado, pastor. Y dije, en base al relato que hiciste. No, nada que ver. O sea, bueno. Eso ya sería en principio pecaminoso. La Biblia condena el bestialismo, ¿verdad? Se dice que todo es bueno y no puede decir que a Adán se le antojaba de ver a los animales. O sea, eso ni siquiera puede provenir del contexto. Preciso, pastor. Estoy queriendo aprender la diferencia entre uno y otro. Y después de escuchar tu relato, cuando dices que después de que Dios le mandó a Adán que le pusiera nombres a los animales, al final cuando terminó con los últimos, si fue en un día o 2 días, entonces ya él entendió que no había ayuda idónea para él. Y en la otra parte donde dices que la palabra atrajo se podría interpretar, yo entiendo cuando dices, bueno, en esta palabra le podríamos dar esta interpretación, por eso digo, bueno, ¿qué es eisegesis y qué es exégesis? Porque lo relacionabas con una relación sexual. No, entonces, yo nada más dije relación. Pastor, pero se entiende que es...
O sea, Ojo, digo, yo veo no a dije- Adán incluso llegando a lo mejor hasta la masturbación, porque, oye, dijo No, Dios, pues, necesito hazte un buen lavado de conciencia y de mente, porque cuando yo dije que esa palabra se podía traducir así, no estoy diciendo que se puede interpretar así. Una cosa es una traducción posible y otra cosa es la interpretación. Esa palabra de la presentó, dije, tiene muchas traducciones posibles y una de ellas implica entrar en una relación con alguien. Pero esa relación no estoy hablando de algo meramente sexual, es una relación personal. Así que cuando yo mencioné que a Dios le presentó a Eva, le dije, está conectado con lo que Adán dice, dejar al hombre a su padre y a su madre, de manera que podemos ver que no se hablaba simplemente del hecho de presentársela, sino que Adán entiende que hay una especie de relación entre ellos dos, al grado en que son una sola carne. Pero en ningún momento estoy hablando en el sentido puramente sexual. Sabemos que en la unión de un hombre y una mujer el sexo está implícito, pero no nada más el sexo. Pueden tener sexo y físicamente ser uno e intelectualmente son totalmente independientes. Cuando hablamos de un solo ser, habla de todos los aspectos. Entonces, cuando Adán dice, no se halló ayuda idónea para Adán, él, puesto que fue creado insuficiente o incompleto porque le faltaba un complemento, él se dio cuenta que siempre había contraparte por cada uno de los animales que él nombró y que él no tenía una contraparte y se sintió solo. Fue lo que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero en ningún momento le estoy dando un sentido sexual a la conclusión a la que llegó Adán, porque nada que ver el hecho de que los animales se reproduzcan con la necesidad de Adán en ese momento del tiempo. Gracias, pastor. Gracias por la aclaración. Okay. ¿Alguien más? Bueno, no, ya me dicen que ya no hay tiempo. Sorry. Al final lo vemos. ¿Hay avisos?